Buenos días a todos, especialmente a todos los participantes de esta cuarta conferencia estadística organizada por el Banco Central de Chile. Quisiera darle una bienvenida especial a los oradores y participantes, representantes de organizaciones internacionales, institutos de estadística y bancos centrales de distintas zonas horarias mediante esta videoconferencia. Este evento, cuya primera edición fue en el año 2015, se ha establecido como un espacio para el análisis y reflexión de expertos en la preparación de estadísticas macroeconómicas. Esperamos hacerle honor a esta historia en relación a las estadísticas post-pandemia. Y así esta conferencia será totalmente virtual. Las estadísticas post-pandemia, tal cual muestra esta videoconferencia, se podría considerar un título excesivamente optimista. Sin embargo, varios meses han pasado desde los primeros casos de COVID-19 a nivel mundial y la pandemia está lejos de haberse acabado, especialmente en los países que están un poco retrasados en el proceso de vacunación. Los efectos económicos y sociales de la pandemia estarán con nosotros durante mucho tiempo. La pandemia del COVID-19 ha generado cambios profundos en la forma de producir datos y el trabajo estadístico no está ajeno a esto. Y además, el shock social y económico de esta magnitud ha planteado exponencialmente la necesidad de información en tiempo real. En el caso de los datos económicos, hemos generado y recibido una demanda sin precedentes de indicaciones más oportunas. Y el distanciamiento social y los cierres, sin embargo, también han afectado los mecanismos tradicionales de recopilar datos. Y el flujo inicial de información se alteró abruptamente debido a la imposibilidad de hacer trabajo en terreno y paralizar los informes de empresas, restaurantes, hoteles, servicios de entretenimiento y otros. Y en este escenario, los oficinas de estadística y bancos centrales reaccionaron acelerando el desarrollo de nuevos indicadores basados en fuentes de información no tradicionales, como los registros administrativos y datos abiertos disponibles. El acceso a esta información y la gestión de la misma fue posible gracias a la implementación de técnicas analíticas avanzadas y entregar información más oportuna sobre las estadísticas requeridas. Y este trabajo no era, sin embargo, totalmente nuevo. En el año 2019, muchas oficinas de estadísticas y bancos centrales ya estaban utilizando los Big Data y web scrapping, machine learning y el análisis de texto para la recopilación y transformación de datos sobre precios, caracterización de empresas, entre otros, sin duda que forman la base de lo que estaba por venir. Nuevos indicadores se integraron a la información entregada al público bajo la etiqueta de estadísticas experimentales, así ampliando el acceso a áreas menos exploradas como la movilidad de estadísticas, el análisis, segmentos, etcétera. Como dije antes, el uso de estos registros se amplió, se profundizó, con la principal ventaja en la cobertura casi completa de la recopilación, dado que la gran mayoría estaban conectados. Y de hecho, durante la pandemia, su recopilación y transmisión a través de distintos medios se consolidó y las autoridades a cargo vieron los beneficios de compartir la información y se dedicaron a entregar un flujo continuo de estadísticas, que lo cual nos permitió compensar las dificultades que enfrentaban ciertos servicios y censos que en algunos casos debieron ser postergados y otros adaptados a formatos telefónicos y otros en vez de presencial y con cuestionarios más cortos. El Banco Central de Chile no ha sido ajeno a esta tendencia. Nuestras estadísticas, el equipo se ha estado ocupado preparando nuevas estadísticas con nuevos desgloses y análisis de microdatos, la gran mayoría de los cuales ya comenzaron con nuestro plan del 2018-2022. De hecho, a mediados del 2019 comenzaron a publicar
nuestro índice, construido en base a los principales datos de Chile y por trimestre, y mejoraron nuestros accesos a información tributaria, como los retornos digitales y accediendo a una granularidad sin precedentes. Y esto enriqueció nuestro trabajo en las cuentas nacionales, incluso una mayor desglose de nuestro indicador mensual de actividad económica. La riqueza de la información tributaria es casi interminable y esto se vio durante el transcurso del impacto, el cambio del impacto de los cierres de empresas y el impacto de la crisis a lo largo del territorio y demás. En el caso de las empresas, integramos el uso de datos de ventas, el acceso a créditos bancarios y los márgenes no usualmente disponibles en todos los países para evaluar el papel jugado por las políticas macroeconómicas, lo cual nos permitió que las empresas chilenas sufrieron un shock muy heterogéneo en distintos sectores que impactaron el número de ventas y el número de empresas que dejaron de informar ventas durante el periodo más crítico de la pandemia. Posteriormente, con la adaptación granular de individuos y empresas a estas nuevas condiciones, además de un aumento de consumo con los retiros de los fondos de pensiones, la economía comenzó a repuntar en ventas, la composición de sectores, la intensidad y tamaño. Y la recuperación también estaba claramente visible en las relaciones empresariales entre las empresas y sus proveedores. En el caso del mercado laboral, a fin de superar las limitaciones inherentes a la publicación del servicio expuestos a restricciones en terreno y las demoras de tiempo, hemos complementado esta información con datos sobre las contribuciones a fondos de pensiones y solicitudes del seguro de desempleo. Esta información, sin duda, ha sido especialmente útil durante la pandemia. Además, el servicio histórico realizado por el Banco Central, como la encuesta de créditos bancarios y otros, y hemos agregado información cualitativa recopilada dentro de nuestro informe de percepción, el libro Facebook del Fed, que ha sido antecedentes para la formulación de políticas. Y además, con este acceso más amplio a estos datos y un trabajo más intenso en la recopilación de información cualitativa, ha creado mayores riesgos relacionados a la confidencialidad de los datos. Y esto también ha llevado al Banco Central de Chile a fortalecer su gestión y seguridad de los datos. Considerando la recepción de nuevas bases de datos de alto volumen y la granularidad de los datos, ha planteado un desafío a la confidencialidad y hemos buscado complementar estas prácticas y resguardos a fin de aprovechar esta información. Y debido a esto, en el año 2020, los datos recopilados por el programa fue revisado por una comisión que informa directamente al directorio del banco. Y del mismo modo, las herramientas disponibles para la gestión de información masiva se comenzaron a explorar, generando el proyecto estratégico de Big Data que considera un repositorio central que puede ser accedido por distintos organismos. Sin embargo, se observará que esta herramienta centralizada que entrega acceso a fin de armonizar la información no está libre de costos y desafíos. El más relevante de estos es desarrollar y mantener una infraestructura informática compleja para asegurarse de que los datos almacenados sean de alta calidad, además de garantizar su seguridad y confidencialidad. En el curso de esta conferencia vamos a aprender de la experiencia de otras instituciones y del mismo modo, y también revisaremos los desafíos para la producción de estadística y que se enfrentará a futuro y los años venideros. Quisiera tomar esta oportunidad para enfatizar lo importante que es para un país tener una distribución estadística y un marco especializado. El Banco Central de Chile es así encontrado positivo y relevante en la legislación propuesta y que actualmente está pasando por el Congreso, generando un nuevo marco institucional para el Sistema Nacional de Estadísticas, fortaleciendo el marco de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y reconociendo los papeles
del Instituto Nacional y el Banco Central como las principales entidades responsables de recopilar y publicar las estadísticas económicas en el país. Esto también promueve la colaboración, coordinación y el intercambio de información entre ambas entidades. Y finalmente, y con un horizonte más amplio en mente, quisiera ver dos aspectos del futuro del desarrollo de las estadísticas. Primero, dada los eventos ambientales tan serios de los últimos años y además del informe climático de las Naciones Unidas, todo ha llevado a incluir el cambio climático como una prioridad y revisar los servicios y para asegurar que las economías sean sostenibles, protegiendo la naturaleza y asegurando el bienestar de las generaciones futuras. Así es necesario tener estadísticas oficiales para satisfacer las demandas crecientes de información y compensar el cambio climático y las vulnerabilidades que surgen de los riesgos fiscales y transitorios. Y como un primer paso en esta dirección, el directorio del Banco Central de Chile decidió unirse al comité generado por el Ministerio de Ambiente y apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cuyo objetivo es asesorar y preparar las condiciones para la medición de los activos naturales de Chile. Y también quisiera mencionar el interés creciente en la distribución que vincula aspectos de calidad y la evolución macroeconómica. La experiencia internacional muestra que los bancos centrales, y principalmente los de las economías avanzadas, han comenzado a centrarse en estos temas, publicando, por ejemplo, datos sobre el ingreso de los hogares, riqueza y otros dentro del marco presentado por el sistema de las cuentas nacionales. Y en este contexto y en virtud de la mayor disponibilidad de macrodatos del Banco Central, vamos a iniciar un proyecto cuyos resultados incluirán las medidas de distribución comparables y consistentes con las medidas de las cuentas nacionales. Y concluyo diciendo que la disponibilidad de estadísticas de alta calidad y oportunos son muy valiosos para comprender la diseminación de la pandemia y sus efectos. Y el Banco Central de Chile continuará contribuyendo a la comprensión de los fenómenos macroeconómicos relevantes en base a las posibilidades crecientes de analizar que abrirán con la disponibilidad de los microdatos. Y concluyo agradeciéndole a José Francisco Hernández, Alan Parker y Beatriz Velázquez por haber organizado esta conferencia, y también María José Reyes, quien ayudó a gestionar la logística. Como usuario de las estadísticas macroeconómicas, y espero ansiosamente el evento de hoy y mañana, y no tengo duda que esta conferencia enriquecerá nuestro conocimiento con información para apreciar la importancia y la riqueza del intercambio de información entre organismos y mostrarnos el camino en términos del futuro de la estadística alrededor del mundo. Muchas gracias y les deseo un intercambio muy fructífero en los próximos 2 días.